¿Se alcanza a ver Se ve bien? bien. Sí, se ve Sí, bien. se ve bien. Bien. La mayoría de las consultas fue acerca de estructura atómica, que es lo que tiene que ver con lo que se les dio en el trabajo del tema 4. En la primer consulta, y que fue lo que la mayoría de las personas no pudo realizar, pero que también se colocó, esta misma filmina, digamos, se colocó en lo que es en el foro, es acerca de la notación característica. La notación característica es una manera de representar al elemento en sí. Nosotros en el trabajo práctico les habíamos dado una serie de pistas, por así decirlo, en donde tenían que identificar el elemento y después de identificar el elemento lo tenían que expresar de esta manera. Acá en lo que simula la X vendría a estar el símbolo del elemento, que uno lo identifica utilizando la tabla periódica. Acá nosotros ponemos el símbolo del elemento. En la parte superior, lo que a izquierda sería en este caso, lo que hacemos es colocar el número máximo. Acá se recomienda que generalmente el número básico lo pongamos el número redondeado. En la tabla periódica la van a encontrar con decimales, van a encontrar 12, y tal número, entonces se recomienda que lo redondeen. También cuando van a hacer cálculos de neutrones y a utilizar para otros casos, también se suele pedir que redondeen, que no lo expresen en decimales, que también fue uno de los errores que tenían algunos compañeros. Bien, y en la parte de abajo se pone lo que es el número atómico de ese elemento. Por ejemplo, estos datos que están acá son los referidos a el carbono, que si yo lo simbolizo con el símbolo en sí del elemento vendría a quedar así. Yo pongo el símbolo del elemento, número atómico en este extremo inferior y número másico en el extremo superior. Por eso es que depende de la tabla periódica, teníamos la diferencia esa. Después, bueno, con el correr del tiempo, agilizando las neuronas y el engranaje, nos dimos cuenta. Bien, sí, sí, sí. La mayoría, acá, por ejemplo, la mayoría siempre tiene 0,11, que es lo que es el número másico del carbono, y por ahí lo que hay que hacer es redondear. También en la mayoría de los casos, por ahí se redondea mal, entonces por ahí se modifica lo que es el número de neutrones. Pero en ese caso sí, digamos, va a haber una diferencia de uno o incluso siempre puede ser, por ejemplo, un solo entero, digamos, no sé si me llego a explicar, cuando uno tiene que redondear, si los decimales son diferentes de una u otra tabla, no es que va a variar mucho, no es que yo de acá de 12 pueda saltar a 16 o a 17 o pueda... ¿O redondeamos para arriba o para abajo? No, 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 redondean para arriba. En este caso, vamos con el ejemplo que está acá. Si yo tengo 12,061, por así decirlo, acá después yo tengo un 0 después de la coma. Entonces esto va a quedar como 12 nada más. ¿Cuándo tengo que redondear para arriba? Cuando acá tengo 12,67, cuando tengo 12,78, cuando tengo 12,98. Ahí yo lo que hago acá es redondear la parte entera a 13. Solamente en esos casos. En los otros casos no hago más que dejar el número de la parte entera tal cual como está. ¿Se entiende? Claro, cuando después de la coma tenés un número mayor a 5, lo redondeás. Exactamente, sí. La regla básica de redondeo se la aplica acá en lo que es el número que obtenemos a partir de la tabla periódica. Bien, estos números que yo menciono, número másico y número atómico, si nosotros vamos a lo que es la imagen de una tabla periódica, que vendría a ser esta tabla periódica, siempre que ustedes necesiten saber algún tipo de dato o algo de la tabla periódica o dónde, porque hay tablas periódicas que cambian la ubicación de los datos, siempre fíjense que va a haber un elemento de referencia. Ese elemento de referencia siempre está ubicado acá y va a tener como la especie de flechas y demás. Voy a tratar de aumentar, de esa manera se puede. Bien, ese elemento de referencia lo que tiene es como que va indicando los diferentes, la diferente información de cada uno de los elementos dentro de la tabla periódica. Esta tabla periódica, por ejemplo, tiene lo que es el símbolo en este extremo, el número atómico, que es el número por el cual se ubican todos los elementos en la tabla periódica, es un número creciente. Entonces van buscando 1, después tienen el 2, 3, 4, y así sucesivamente van a ir encontrando lo que es el número atómico. El número másico
dependiendo de las tablas periódicas, pero generalmente en la mayoría de las tablas periódicas se encuentra debajo del nombre. Van a tener el símbolo, el nombre y la masa atómica, o lo que es lo mismo el número atómico, ¿sí? Esta parte de identificación en la tabla periódica, ¿existen dudas con respecto a esto? ¿O avanzo? No, mientras que sea una No, sola periódica que identifique para todo, está todo bien, no pasa nada. Pero, pero el cuando único tema volvamos a los que cálculos me es el gustaría, RAM. claro, lo que me gustaría que explique es el tema de las órbitas, de los niveles de Sí, energía. sí, solamente para pasar de tema iba con esa cuestión. Bien, entonces, número atómico, acá. En esta presentación, yo lo que fui haciendo es colocando cuáles son, digamos, las tablas, qué es lo que después se les da, y qué es después lo que ustedes tienen que calcular, y qué es lo que estaba en el trabajo práctico. Se le pedía que indique el número atómico, o también identificado con la letra Z. El número atómico me indica el número de protones que posee el átomo de cualquier elemento. Entonces, por ejemplo, yo identificaba el elemento carbono y de ese elemento carbono ponía el número atómico que es 6. Entonces, si me pedía que yo ponga el número de protones, era 6. Identifico el níquel, que es otro elemento, su número atómico es 28, entonces si me piden el número de protones va a ser 28, ¿sí? Siempre va a ser el mismo número, el número atómico representa la cantidad de protones. Entonces, si a mí me piden que yo ponga el número de protones, y directamente lo que hago es buscar el número atómico en la tabla periódica y es el mismo valor. Bien. Esto va a ser siempre así, por más que yo tenga un elemento neutro o por más que yo tenga un elemento que sea un ion, que también se dan en los casos que hubo también errores, en ese caso de considerar si era un anión o un catión, que esos son los iones, o un elemento neutro. Si yo tengo un anión, un catión o un elemento neutro, la parte de los protones va a seguir siendo la misma y la parte del número atómico va a seguir siendo el mismo. Ahora, cuando después tenemos el otro dato, que era el número másico, que es lo que yo les muestro acá, que es lo que mencioné. El número másico me indica la suma de los protones y los neutrones. Número másico, ese número que tienen con decimales y que después yo redondeo, me indica la suma de protones y neutrones. Entonces, cuando yo voy a identificar el número de neutrones, lo que tengo que hacer es restar. Porque fíjense que el número A, o el número másico, me da la totalidad de protones y neutrones. Y con el número atómico yo obtengo el número de protones. Entonces después lo que yo hago es restar para poder obtener el número de neutrones. De igual manera avanzamos en esta parte acá, porque yo les había mostrado dónde lo podían identificar. Bien. Esto a modo de ejemplo, que también lo habrán visto en la teoría, es más que nada para representar, digamos, la ubicación de las partículas subatómicas. En el núcleo tenemos protones y neutrones, entonces lo que representa el número másico es la totalidad o la suma de protones y neutrones. Y después vamos a tener los electrones en los orbitales en sí. Ahora, esto es lo que se le solicita en el trabajo práctico y también se le va a solicitar el cálculo en lo que es el parcial. Esto es considerando elemento neutro. Cuando yo considero elemento neutro es decir que no es ni anión ni catión. Cuando es elemento neutro van a tener el elemento tal cual está así en la tabla periódica, no va a tener una carga asignada. Si esto tuviese una carga asignada sería carbono y tendría un exponente con una carga positiva o negativa si fuese anión o catión. Si no tiene ninguna de esas características, va a ser un elemento neutro, entonces va a estar tal cual está en la tabla periódica, por así decírselo. Si me pide que identifique lo que es el número atómico, voy a la tabla periódica y me fijo en su número atómico en el extremo, volviendo a la tabla periódica, en el extremo, en los números que están, por los que están ordenados en la tabla periódica, 1, 2, 3, 4, 5, identifico el elemento y pongo su número atómico. En el caso del carbono voy a tener que el número atómico es 6, en el caso del potasio voy a tener que el número atómico es 19. Después se le pide también que identifiquen lo que es el número másico. El número másico también van a la tabla periódica, identifican el número másico y lo que hacen es redondear. Siempre se recomienda que redondeen. De esa manera, cuando calculen los neutrones, ya les da un número entero.
Bien, primero identifico número atómico y número másico, son dos datos que se extraen de la tabla periódica. Después, número de protones, electrones y neutrones. Protones es el número atómico, porque el número atómico me indica el número de protones. Entonces, número atómico del carbono 6, número de protones del carbono 6. Número atómico del potasio 19, número de protones del potasio 19. Eso no va a cambiar, sea elemento neutro o sea anión o catión, eso no va a cambiar. Ahora, cuando yo voy al número de electrones, tengo que tener cuidado si estoy hablando de un elemento neutro o estoy hablando de un catión o un anión. En este caso, este ejemplo está dado para lo que es elemento neutro, y después vamos a ir a otra tabla en la que se ejemplifica cuando es catión o es anión. Cuando es un elemento neutro, es decir, que no tiene carga, repito, que no tiene una carga acá asignada, el número de electrones va a ser igual al número de protones. Entonces yo voy a poner protones 6, electrones 6, protones 19, electrones 19, tanto para el carbono como para el potasio. Y después, cuando voy al cálculo de neutrones, del número de neutrones, lo que tengo que hacer es una diferencia o una resta. ¿Qué es lo que voy a restar? Voy a restar el número másico, que es lo que yo ya obtuve primero acá, y que lo saqué de la tabla periódica, y que lo que hice fue redondear, menos el número atómico, o lo que es lo mismo, menos el número de protones. Cuando yo hago esa resta, yo voy a obtener el número de neutrones. ¿Por qué se recomienda que redondeen? Porque si yo no redondeo y hago la resta con el número con decimales, acá voy a tener 6,01. Y los neutrones son como una persona, yo no puedo tener una persona y media, no puedo tener 6,5 personas, o tengo 6 o tengo 7. ¿Sí? Entonces, en el término del redondeo es más que nada por eso, yo no puedo poner en el número de protones un número con decimales, tiene que ser un número entero. Entonces, si no lo redondeo acá, cuando hago la resta, lo tengo que redondear. ¿Alguna duda con respecto a esta parte, con respecto a elementos neutros? Cualquier duda usted tiene que fijarse siempre en la tabla, en la parte central arriba, como le dijo Diana, que indica el número atómico, que indica el número más, o sea, qué elemento, perdón, qué valor de la tabla le está indicando, porque hay algunos que tienen número atómico de un lado y el número másico del otro, y ahí ya ustedes, porque no está arriba y el otro no está abajo, ya se pierden, pero van a la parte central y ahí con una flechita les indican qué significa cada valor. Ustedes céntrense, claro, número atómico y número másico, o sea, sí, si no aparece el número másico, les aparece masa atómica, es lo mismo, también. ¿Sí? Siempre consideren el mismo valor, pero siempre vayan a esta parte, porque ahí les va a indicar con puntos y señales todo, qué es lo que quiere decir cada cosa que tiene el recuadro de la tabla periódica, sea la tabla periódica que sea, todas manejan la misma lógica, todas tienen este elemento. Entonces, por eso es el hecho de que uno dice que pueden usar cualquier tabla periódica, porque todas van a tener esto. Entonces ustedes tienen que saber utilizar la tabla periódica que tienen y de esa manera ubicarse. Esto también es práctica, entonces cuando ustedes van utilizando la tabla periódica e identificando el número de protones y neutrones, es más que nada práctica. Entonces, a medida que se le van dando los elementos, uno puede adquirir rapidez, por así decirlo, en ir buscando los elementos y saber dónde está cada dato. Pero cada uno tiene que saber qué tabla periódica tiene y dónde están los datos que yo necesito en esa tabla periódica. En esta parte, para calcular protones, neutrones y electrones, yo necesito identificar número másico o masa atómica que aparece en otros elementos y el número atómico. Después ya lo que es símbolo y nombre del elemento ya es algo que uno lo encuentra a simple vista, pero lo que es número atómico y número másico o masa atómica, sí, busquen en sus tablas periódicas en dónde se encuentran. No sé quién quería preguntar algo. Sí, ¿masa atómica o peso atómico es lo mismo? Porque mi tabla dice peso atómico, ¿es lo mismo que masa? Por ejemplo, del carbono, ¿qué peso atómico te da? Carbono. 12,00. Sí, en ese caso sí, sí, es lo mismo. ¿Sí? Sí, es lo mismo. Esa sería tu número másico o tu masa atómica, además. Dependiendo de la tabla periódica le cambian la denominación o el término. Entonces puede aparecer como número atómico, masa atómica o peso atómico.
No mezclemos. Número atómico es un número que me indica el número de protones y que va a ser un solo número dentro del recuadro de la tabla periódica. Y número másico es otro. Número másico. El número másico es el que puede aparecer como número másico, masa atómica o peso atómico. O peso atómico. Quise decir eso, perdón. Bien, de igual manera, esta tabla periódica que ustedes están viendo acá es la que yo les voy a subir en el PDF, ¿sí? Es una tabla escaneada, entonces si ustedes la quieren, digamos, imprimir, la pueden imprimir tranquilamente y van a tener esta denominación, en donde el número atómico es el que va a estar acá, en este extremo, no sé si alcanzan a ver, y después el número másico es el que va a estar debajo del nombre del elemento. Pero igual, recalco que uno puede utilizar la tabla periódica que tiene, nada más que tiene que saber identificar dónde están los datos que necesitan para resolver cada uno de los ejercicios. Bien, entonces, este era el cálculo para las partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones de elementos neutros, elementos que no tienen carga. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando un elemento no es neutro? Que también se les puso en las actividades. Cuando un elemento no es neutro es cuando puede convertirse en un ion. Cuando se convierte en un ion es cuando adquiere o carga positiva o carga negativa. Cuando adquiere carga positiva es cuando pierde los electrones. Y acá siempre está la confusión. ¿Por qué está la confusión? Porque ustedes asocian que el signo más les dice que en realidad están sumando y en realidad no, ¿sí? El signo más, esto indica que es un catión y por lo tanto está perdiendo electrones. Como pierde electrones, si nosotros nos ubicamos en el gráfico acá, si como pierde electrones, ¿por qué es la carga positiva? Porque los electrones tienen carga negativa y al irse, lo que está sucediendo es como que el elemento queda con mayor carga positiva que negativa, ¿sí? Esa es la explicación lógica de por qué acá yo pongo 2 más, cuando en realidad lo que estoy haciendo es restarle o sacarle electrones a mis elementos. En el tema 4, en la teoría que ustedes tienen en el material, de la teoría que tienen ustedes, les menciona que los cationes o los elementos que se convierten o que pierden electrones son generalmente los elementos que son los metales. Los metales son los que generalmente ustedes van a ver siempre con una carga positiva. Esa carga positiva quiere decir que están perdiendo electrones. No mezclemos los datos. Yo tengo 3 partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Cuando no es neutro y se convierte en un ion, lo que pierde son electrones. No pierde protones, no pierde neutrones. Lo que pierden son electrones. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos electrones pierde? Siempre va a perder el número, digamos, que acompaña a la carga. Si por ahí se encuentra solamente el signo, y no hay ningún número que acompaña, siempre se sobreentiende que es 1. Cuando no hay nada y solamente hay un signo, se sobreentiende que va a ser un 1. Entonces, acá, por ejemplo, si yo no pongo nada, se sobreentiende que es un 1, ¿sí? Pero de igual manera, en la mayoría de los ejercicios nosotros les aclaramos por más que sea 1 o no. En este caso, el calcio lo que hace es perder 2 electrones. Repito, no mezclen el hecho de que tenga el signo positivo acá con que en realidad está ganando electrones. En realidad los está perdiendo. Y cuando gana electrones, que es el proceso inverso, que cuando gana electrones se va a convertir en un anión, y entonces lo que hace es adquirir carga negativa. Nuevamente acá, no mezclemos el concepto de que porque tiene carga negativa está perdiendo, sino que en realidad acá está ganando. ¿Qué cantidad de electrones gana? Lo mismo, gana el número que acompaña al signo. Si no hay nada, en este caso se sobreentiende que es 1. Bien, esta es la formación de iones. ¿Qué tipos de iones tengo yo? Cationes, que son cuando yo veo la carga positiva. Cuando yo veo la carga positiva, lo que está pasando es que está perdiendo electrones. Y el otro ion que tengo es el anión, que es cuando yo veo la carga negativa y lo que está pasando es que está ganando electrones. Cuando vamos a la tabla, fíjense que es la misma tabla que vimos para un elemento neutro, es la misma, pero ahora vamos a calcular las partículas subatómicas, pero para un elemento, que fíjense que son los mismos. Nosotros calculamos acá lo que es carbono y potasio, calculamos el número atómico, número másico, número de protones, electrones y neutrones. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero cuando el carbono es un anión, porque fíjense que tiene una carga negativa, y cuando el potasio es un catión, porque fíjense que tiene una carga
positiva. Cuando tiene carga negativa quiere decir que gana electrones, cuando tiene carga positiva quiere decir que pierde electrones. Entonces, si uno hace, lo que voy a hacer es mover la tabla y voy a traer, me aguardo un momento y voy a traer la tabla que está acá, entonces ustedes lo que hacen es comparar. Bien, fíjense, la tabla de arriba es cuando el elemento es neutro, la de abajo es cuando está convertido en un ion. Para el caso del carbono, cuando yo calculé para un elemento neutro tenía que el número atómico 6, eso no va a cambiar. El número atómico de un elemento va a seguir siendo el mismo, por más que sea anión, catión, lo que sea, va a seguir siendo lo mismo. Entonces, fíjense que tengo 6 y 6. El número másico también va a seguir siendo el mismo, tengo 12 y tengo 12. Número de protones también va a ser el mismo, tengo 6 y tengo 6. Cuando voy al número de neutrones, sigo haciendo la resta y va a ser la misma resta de los datos que tengo y va a ser el mismo valor. Tengo 6 y acá tengo 6. Ahora, ¿qué es lo que varía? Va a variar el número de electrones. Cuando yo tengo un ion, el único dato que varía va a ser el número de electrones. ¿Qué? Fíjense que si el elemento es neutro, yo tengo 6 electrones, pero como ahora no es neutro y me está diciendo que es un anión, por lo tanto tiene carga negativa y por lo tanto lo que hace es ganar electrones, lo que hago es ver qué cantidad de electrones gana. ¿Qué cantidad de electrones gana? El número que acompaña al signo, que es lo que hace la carga total. Entonces, de esa manera, yo lo que hago, si tenía 6 electrones como neutro, lo que hago es sumarle esos 2 electrones que ganó. El proceso inverso se hace cuando yo tengo un catión. En el caso del catión, lo que hace es tener carga positiva y está perdiendo electrones, solamente electrones. Entonces, si yo miro todos los otros datos, número atómico, número másico, número de protones y número de neutrones, va a ser el mismo valor. Voy a tener 20 neutrones, voy a tener 19 protones, voy a tener de número másico 39, voy a tener de número atómico 19. Lo único que va a variar es el número de electrones. ¿Y acá qué es lo que hago? Acá efectúo una resta. Inicialmente como elemento neutro tenía 19 electrones, pero como ahora está convertido en un catión, lo que sucede es que se va a restar ese elemento, ese electrón, al total, por lo tanto, en vez de tener 19, yo ahora voy a tener 18 electrones. ¿Se entiende esta parte? Sí, sí, se entiende. Entonces Sí, sí. se diría que es así se dice, por ejemplo, en el caso del carbono, sería un anión de carbono. Sí, generalmente tienen anión, se le dan como terminaciones uro o terminaciones, otras terminaciones, pero en el nombre no vamos a hacer hincapié nosotros, ¿sí? Por ahí lo van a conocer como anión carburo y otras cuestiones, porque eso ya entra en función lo que es De los formación compuestos después. Exactamente, con las terminaciones y demás. En este caso el nombre no nos interesaría, sino que ustedes sepan identificar el número de protones y electrones, más que nada. Okay. Y después si se le pide la carga, por ejemplo, la carga solamente es el exponente que tienen acompañado del signo. Fíjense que esto, acá tengo 2 más, y 2 menos, perdón, y la carga es 2 menos. Y acá la carga del potasio vendría a ser 1 más porque es el exponente que tiene, nada más que eso. Bien, si no hay dudas con respecto a esto, avanzo. Profe, Sí. una consultita. Yo, por ejemplo, acá en mi tabla periódica, tengo como definición estado de oxidación y es ahí en donde me aparece un número con signo positivo o negativo. No, en eso no nos fijamos ahora porque eso es más que nada para formación de compuestos. Cada vez que nosotros queremos que ustedes hagan, por ejemplo, algún tipo de anión o catión, les vamos a dar los datos. O le ponemos, por ejemplo, directamente así, Con la carga. le ponemos el carbón, la carga, digamos, representado, o bien lo que hacemos es, que eso es lo que estaba en el trabajo, en el ejemplo del sodio, que no sé si recuerdan, que en el ejemplo del sodio nosotros hicimos lo siguiente, pusimos, acá en este caso pusimos 6 protones y 8 electrones, y no pusimos nada de lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí? Ustedes pensaron que era el sodio nada más, y que la mayoría pensó que había un error, y había otras personas que lo que hicieron fue cambiar
el número de electrones y modificarlo para el sodio. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no damos ninguno de estos datos, pero ponemos protones y electrones, y ponemos 6 y 8, si el número de protones y el número de electrones no es el mismo, eso quiere decir entonces que Claro, hay les da un un ion ahí. Claro, les da un indicio de que no es un elemento neutro. Fíjense que si yo tengo de número de protones 6 y número de electrones 8, me está dando la idea de que esto no es un elemento neutro, porque si es un elemento neutro, ¿qué pasa? Número de protones y número de electrones tienen que ser iguales. Entonces, al no ser iguales, no lo tomen como si fuese que fue un error que nosotros les pongamos así. No, eso está pensado para que ustedes razonen en este caso de que acá, ¿qué es lo que sucedió? Ganó electrones. Por lo tanto, si ganó electrones, yo estoy sabiendo que acá hay un anión. Si fuese el caso diferente acá y se les pone número de protones 19 y número de electrones 18, yo tengo que hacer la relación de que acá perdió electrones. Por lo tanto, voy a tener un catión. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el número que va a acompañar? Solamente fijándome cuánto, acá por ejemplo, de 6 a 8 aumentó 2, entonces 2 menos. De 19 a 18 disminuyó 1, entonces va a ser 1 más. Entonces, repito, no hagan hincapié en que el 2 menos lo que yo estoy haciendo es restar, porque en realidad esa es la carga del anión y que simboliza la ganancia de electrones. Por eso es el 2 menos, porque yo estoy aumentando la carga eléctrica negativa. Y acá en el 1 más lo que estoy haciendo es simbolizando que se perdió electrones y que estoy aumentando la carga positiva de mi átomo. Entonces esa es la explicación de por qué yo tengo así cuando en realidad está pasando el proceso inverso. ¿Qué es lo que hago cuando yo tengo un número de protones y número de electrones nada más y existe esta diferencia? Miro el número de protones y el número de protones es lo mismo que el número atómico de mi elemento. Entonces voy a la tabla periódica en el elemento que tenga ese número, completo los demás datos y coloco acá, y no tiene que ser carbono solamente, sino que en este caso va a ser el anión, ¿sí? En el caso del sodio nosotros le corregíamos porque ponían solamente el símbolo del sodio y ponían sodio. Entonces ahí, por ejemplo, tenían que aclarar que sea catión sodio. En este caso, entonces, por ejemplo, del carbono se les va a aceptar también que pongan anión carbono, porque no estamos evaluando las terminaciones, sino que queremos que ustedes identifiquen cuándo es unión o cuándo es un catión o un anión. Solamente eso, no queremos las terminaciones acá. Si ustedes buscan van a ver que tienen terminaciones como carbono, carbonato, carburo, pero acá solamente queremos que ustedes, claro, que ustedes identifiquen que existe o una ganancia de electrones o una pérdida de electrones, y que eso hace que sea un anión o que eso hace que sea un catión, nada más que eso. Bien, si no hay consultas, continúo. Otro caso también que es isótopos, que la mayoría supo deducir lo que era el tema de los isótopos. Los isótopos es, ¿qué es lo que tengo que saber para poder identificar un isótopo? Porque en la mayoría de los ejercicios lo que se les dio es identificación de isótopos. Lo que hago es ver que el elemento tenga el mismo número atómico o lo que es lo mismo, el mismo número de protones. Tiene que tener la misma cantidad de protones o lo que es lo mismo, el mismo número atómico. ¿Y en qué es lo que va a diferir? Va a diferir en el número másico o va a diferir en el número de neutrones. Entonces, fíjense, por ejemplo, estas representaciones de estos 3 isótopos que son los isótopos del hidrógeno. Fíjense que en el núcleo se supone que nosotros tenemos protones y neutrones, y en las órbitas los electrones. Entonces, tengo un electrón y un electrón. La cantidad de electrones es la misma. Y la cantidad de protones va a ser la misma, porque fíjense que si ven acá el dibujito, simboliza los protones con el círculo azul. Entonces, protón 1, protón 1, protón 1. ¿Qué es lo que varía? Varía solamente el número de neutrones. Acá no tengo, porque esto es lo que simboliza el número de neutrones. Acá tengo un neutrón y acá tengo 2 neutrones. Entonces, cuando tengan que identificar isótopos, lo único que tienen que hacer es ver que esos elementos tengan el mismo número atómico, pero que tengan diferente número másico, o lo que es lo mismo número de protones y diferente número de neutrones. ¿Sí? De igual manera, en este punto no hubo personas que no hubo gran mayoría de personas que hayan tenido complicaciones. De igual manera, ¿hay consultas respecto a esto?
Podemos seguir, profe. Bien, Bueno, continuamos. Con respecto a la clasificación también, cuando uno tiene, digamos, ¿qué más puedo conocer del átomo? Tengo clasificación. La mayoría de las personas ponía metal, no metal y demás. Uno pedía una clasificación un poco más específica también. Si ustedes ven en la tabla periódica, volvemos a la misma tabla periódica, igual no está como muy nítida, pero fíjense que en su tabla periódica les tiene que aparecer que, por ejemplo, desde el litio hacia abajo, tienen lo que son los metales alcalinos. Entonces, si uno representa el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, va a tener que ser un metal alcalino. Después tengo, por ejemplo, los metales alcalinos térreos, que es el beridio, magnesio, calcio, y ahí voy hacia abajo. Uno tiene que saber leer la tabla periódica, no es solamente agarrar el día de la evaluación y, bueno, ver qué es lo que encuentro en la tabla periódica. Tienen que sentarse y evaluar su tabla periódica y ver qué información les da y dónde está esa información. Porque por ahí esta tabla periódica les dice el nombre acá, les dice metales alcalinos térreos. Acá, por ejemplo, le aclara que son metaloides los de este color, le aclara que son metales pobres los de este color. Acá los del grupo 18 son gases nobles o inertes, los del grupo 17 son halógenos. También, si ustedes ven lo que es el tema 5 de la tabla, el tema 5 de la teoría, también les da la identificación por grupos. Están los nitrogenoides y demás. También se va a aceptar esa clasificación. Pero uno tiene que saber ver la tabla periódica. Hay muchas tablas periódicas que no ponen los nombres, pero sí hacen como una especie de tabla de referencia en donde a partir de los colores que le pongan al recuadro, digamos, al rectángulo que yo tengo acá, a partir de eso los clasifican. También, fíjense que en la tabla periódica le da el estado físico que tiene, ¿sí? La tabla periódica les muestra muchísima información, nada más que ustedes tienen que saber dónde está. Entonces tienen que saber leer su tabla periódica. Creo que también esto tuvo que ver porque hay algunas tablas periódicas que tienen informaciones básicas, no están bien clasificados, sino que te dicen Bien. metal, no metal y nada más, claro. claro, Por creo ahí que tuvo que ver con la selección de tabla, más que nada, a lo mejor. Bien, por ahí la tabla periódica está buena porque tiene la información bastante básica, también tiene información compleja, pero le sirve. Lo que se podría hacer también es de poner además de subirles ¿sí? la tabla periódica, de ponerles la editorial. Muchas veces cuando ustedes van a la librería tienen que pedirle tabla periódica de tal editorial. Esta, por ejemplo, que ustedes ven ahí, es la editorial Mawis, ¿sí? Por ahí van a una librería y le piden esa editorial, pero va a depender de dónde se encuentren y qué librería, entonces va a depender. También hay otra tabla periódica que tiene los datos diferentes a esta, pero también sirve. Entonces, solamente hay que saber buscar la información en la tabla periódica. De igual manera, esta tabla periódica que ustedes ven, el otro tema que, bueno, lo demás que yo creo que la mayoría maneja, que es la organización en grupos y periodos. Siempre los grupos van a ser las columnas que están en vertical y los periodos van a ser las filas. En este caso, los grupos los identifican con la mayoría de las tablas periódicas, ¿sí? Lo identifican con números enteros, van a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 18 con números enteros. Y después tiene otra denominación con números romanos. Y ahí van a ver, por ejemplo, que acá tiene 1A, acá tiene 2A, y acá empieza con 3B, y así sucesivamente con números romanos. Esta tabla periódica tiene las dos denominaciones del grupo. Hubo en una actividad, que era la actividad 5, si mal no recuerdo, en el trabajo del tema 4, que se le pedía que para que ustedes lleguen a la relación que se tenía que hacer, utilicen el grupo en números romanos, y no el grupo en números enteros. Y ahí vamos a pasar a por qué tenían que usar ese grupo. Y por otro lado, los periodos siempre están ubicados en este lado, ¿sí? No hay tabla periódica que no tenga los grupos ubicados así, de esta manera. Puede ser que haya tablas periódicas que tengan mayor cantidad de elementos o no, que esta parte, por ejemplo, esté más completa de elementos porque son elementos que se van agregando a la tabla periódica, pero siempre identifiquen, digamos, la denominación de los grupos por números enteros o por números romanos, y en este caso de los periodos. ¿Por qué se les pedía la identificación del grupo en número romano? Fíjense que estas son representaciones de átomos. Lo que ven en el centro, en rojo y amarillo, que se alcanza a ver, vendría a ser lo que es
protones y neutrones en el núcleo del átomo. Después, en las órbitas circulares, los puntos celestes son los electrones. Cuando yo identifico el grupo del elemento, siempre identificando el elemento con números romanos, lo que hago es indicar ese número del grupo al que pertenece el elemento, es la cantidad de electrones que se encuentran en el último nivel, o la cantidad de electrones más externos, que esa era uno de los cuadros que tenían en la actividad número 5 del tema 4. Por ejemplo, si yo evalúo este que está acá, que tiene menor cantidad, si yo evalúo este es una órbita o nivel, y el otro es la otra órbita u otro nivel. Estas órbitas, yo identifico la órbita más externa y cuento la cantidad de electrones que tengo en el más externo, y van a ser 4. Si yo evalúo este elemento, está en el grupo 4, siempre mencionando en números romanos. O sea, si yo, por ejemplo, elemento tiene 6 protones, por lo tanto, si tiene 6 protones, yo voy a tener que su número atómico va a ser 6. Entonces, si yo voy a la tabla periódica y busco este elemento con 6 protones y número atómico 6, me va a dar que va a ser el carbono, que está ubicado acá. Este carbono está ubicado en una denominación de grupo 14 o la otra denominación en el grupo 4A. Entonces, este 4A, que me dice a mí, sacando la letra, ese 4 me indica que yo tengo 4 electrones más externos, o lo que es lo mismo, los 4 electrones que están en la órbita, en la última órbita. ¿Sí? De esta manera, entonces, por eso uno le pedía en esa actividad que por ahí relacionen el grupo en números romanos, para que de esa manera se den cuenta que los elementos en la tabla periódica están organizados de esa manera. Todos estos elementos que están acá, lo que hacen es que tienen 4 electrones en su órbita más externa, porque están todos ubicados en el grupo 4. Este grupo, iniciando por el boro, tienen todos 3 electrones en su última órbita, porque están ubicados en el grupo 3. ¿Sí? Esa es la relación que uno tiene que ir haciendo, porque en química está todo relacionado, no es que uno ve un tema y quizás después no lo va a relacionar. En este caso, si evaluamos este ejemplo, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en la órbita más externa. Por lo tanto, al tener 7 electrones en la órbita más externa, yo lo tengo que ubicar en el grupo 7. Y si quiero saber qué elemento es, veo que tiene 53 protones. Entonces voy, busco en el grupo 7, el que tiene 53 protones, que en este caso va a ser el yodo, por ejemplo, y fíjense que va a estar ahí. ¿Qué otra cuestión más, que es lo que se le pedía también en esa actividad? La cuestión del periodo. ¿Qué me indica el periodo al que pertenece el átomo? Si yo identifico el periodo al que pertenece en el átomo, en los mismos ejemplos, si yo identifico el periodo, me va a decir qué cantidad de órbitas o niveles de energía tengo. Que era el carbono, yo voy a la tabla periódica, el carbono estaba ubicado en el grupo 4, porque tenía 4 electrones en sus niveles más externos, y vengo acá siguiendo la línea, y veo que está en el periodo 2. Ese número que me dice que está en el periodo 2 me indica que va a tener 2 órbitas, ¿sí? 2 órbitas, 2 orbitales en donde se van a ubicar los electrones. Si yo cuento de este elemento, por ejemplo, si yo tengo esta imagen y yo no sé qué elemento es o en qué grupo o periodo está, yo puedo saberlo. Si yo no sé qué cantidad de protones y qué cantidad de electrones, yo puedo saberlo, porque yo cuento las órbitas y digo 1, 2, 3, 4, 5, entonces va a estar en el periodo 5. Y como había contado que tenía 7 electrones en la capa más externa, los 7 electrones más externos, va a estar en el grupo 7, como habíamos mencionado, y va a estar en el periodo 5. Entonces, yo voy a la tabla periódica de nuevo y era el yodo, porque estaba en el grupo 7, y si yo miro acá, está en el periodo 5. ¿Sí? Esa es la deducción que se les pedía que ustedes hagan en ese ejercicio del punto 5 del tema 4. Ahí te consulto rápido, ahí tenemos, por ejemplo, para identificar 2. Uno tenés el tecnecio, que es en el grupo 7 también, periodo 5, y otro tenés el yodo. Ahí la diferencia para saber, digamos, te vas por el número atómico, como para saber cuál de los dos es. Sí, pero también, por ejemplo, el grupo en el que se encuentra. Porque vos me decís, tengo el yodo y tengo el tecnecio, tengo también el antimonio, tengo el selenio, están todos en el mismo grupo, pero están en diferentes el mismo grupos. periodo.
Claro, están Ah, en el mismo bien, claro, periodo, grupo pero están en 17 y el otro es diferentes, grupo claro. 17, claro, entiendo. En ¿Y números qué quiere romanos decir? es iguales, pero en grupos es distinto. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, números romanos distintos, mismo grupo, mismo periodo, ¿sí? Claro, pero en este caso los dos están en un grupo distinto, en números comunes y tiene el mismo número romano, pero distintos números comunes, grupo 17 y grupo 7. Ahí está No, la ahí nos diferencia. estamos mezclando, nos estamos mezclando. El periodo no me aparece a mí en números romanos, solamente tengo números enteros. Entonces tengo el periodo 5, yo tengo todos estos elementos. Todos estos elementos que están en el periodo 5, lo que van a hacer es que van a tener 5 círculos que me indican órbitas. Todos van a tener 5. ¿Qué es lo que va a cambiar de todos esos elementos? La cantidad de electrones que yo tenga en la última capa. Por lo tanto, esa cantidad de electrones que yo tenga en la última capa me va a ir indicando el grupo. Entonces, por ejemplo, este que está en el periodo 5, que es el rubidio, y en el grupo 1 con números romanos, porque los grupos se indican con números romanos, va a tener 5 círculos, volviendo al dibujo, 5 círculos, pero en el último círculo, como está en el grupo 1, va a tener un solo electrón. Si yo me muevo y salto al otro, va a seguir teniendo 5 círculos, pero en el último círculo va a tener 2 electrones. Y así sucesivamente. Llegando, por ejemplo, al yodo, que es el que evaluamos, que tiene 5 círculos y 7 electrones porque está en el grupo 7. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí sí. Sí. Bien. Eso era generalmente la mayoría de las consultas que estaban dentro de lo que es el Drive. Después, ¿qué otras consultas? Bueno, de acuerdo a las propiedades periódicas. De acuerdo a las propiedades periódicas, por ejemplo, bueno, yo les puse esta tabla que lo único que hice fue para que vean cómo varía la electronegatividad, por ejemplo. Esas propiedades periódicas quiere decir que si yo me ubico en una tabla periódica normal, volvemos a esta, yo tengo que saber identificar en dónde está, por ejemplo, el valor de la electronegatividad. Si yo miro el elemento de referencia de esta tabla periódica, el valor de la electronegatividad es el primer valor que se encuentra en la columna de datos, ¿sí? Lo puedo acercar, pero igual la imagen esta no es tan nítida, pero el primer valor que se encuentra en la columna, por ejemplo, me dice que es el valor de la electronegatividad. Entonces yo, todos los elementos, lo que hago es buscar ese valor de electronegatividad si yo tengo que comparar. Si hay un ejercicio que me dice que yo ubique o ordene, ¿sí? Ordene los elementos de mayor a menor electronegatividad. Yo voy a la tabla periódica y busco los valores de electronegatividad. En esta tabla periódica los valores de electronegatividad se ubican acá adelante y es el primer valor que se encuentra en la columna de valores. En otra tabla periódica que es muy usada también, los valores de electronegatividad la tienen en la parte de atrás de la tabla periódica y están todos juntos en una especie de mini tabla, como esta, pero lo ubican en la parte de atrás y solamente tiene valores de electronegatividad. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes si a mí me piden que yo ordene de manera creciente o de manera creciente? Yo primero identifico qué elementos son, los ubico, pongo los valores de electronegatividad y después lo único que voy haciendo es, si me pide de manera decreciente, ubico el mayor valor de electronegatividad y voy poniendo, digamos, de mayor a menor. Si me pide de manera creciente, tal cual su nombre lo dice, del menor al mayor, ¿sí? Esto del valor de la electronegatividad lo único que tienen que hacer es identificar en la tabla periódica dónde tienen ustedes los valores de electronegatividad. Entonces, si a ustedes le dan los elementos, lo único que hacen es buscar su valor de electronegatividad y ordenarlos. También, sí, por ejemplo, claro, sí, Fabiana, decirle. O bien sabiendo cómo varía la electronegatividad dentro de un grupo y dentro de un periodo. Claro, sí, yo lo que hice... Esa es la otra forma. Claro, nosotros lo tuvimos en el último cuestionario, tuvimos que... En un recuperatorio estuvo. En el recuperatorio, es decir, sí, Bien. lo tuvimos y... Pero por eso, en la tabla periódica, que por ejemplo que manejo yo, no tiene eso Claro. de la electronegatividad. Pero tenemos... Bueno, tenés el nombre del elemento. Tenemos Sí. el nombre del elemento y sabemos que disminuye de izquierda a derecha y que aumenta de abajo. de abajo hacia arriba. Exacto. Entonces así también lo pueden deducir por ahí de manera más rápida, digamos. Porque no... Claro, tenés que Claro, ubicar- porque los ubicarlos en la ubican, tabla ¿sí? y ver cuáles son Exacto. mayores y cuáles son menos. Toda la información tiene en la tabla. O sea, si ustedes saben manejar la tabla periódica, Esto, por
ejemplo de electronegatividad es fácil, porque uno ve los valores y los ubica. De igual manera, como dijo la compañera, que si no tienen los valores, lo único que hacen es ver cómo varía la electronegatividad e ir ubicándolos, porque uno más o menos tiene la forma de la tabla periódica. Entonces, si uno va ubicando los elementos, por ejemplo, va diciendo, bueno, si yo tengo el potasio, tengo el aluminio y el selenio, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, lo ubicamos al potasio, aluminio y selenio y decimos, si aumenta en un grupo de abajo hacia arriba, yo voy a tener, por ejemplo, el potasio, el selenio y el aluminio. Entonces, si es de abajo hacia arriba, voy a tener que el aluminio va a ser mayor que el selenio y el potasio. Y ahora voy a tener que ver si el potasio o el selenio, que están en la misma distancia, digamos, cuál es mayor o cuál es menor. ¿Qué me fijo ahí? Cómo aumenta en un mismo periodo. Exacto. Entonces ahí me fijo que va a aumentar hacia la derecha. Entonces al aumentar hacia la derecha lo que hago es ver que el selenio va a tener mayor electronegatividad. Entonces el potasio queda por debajo y el aluminio, fíjense, nuevamente está más desplazado hacia la derecha, entonces va a tener mayor electronegatividad que el potasio. Y a su vez, si tengo que comparar entre el aluminio y el selenio, veo cómo están ubicados en lo que es grupo y en lo que es periodo. En lo que es periodo, fíjense que se desplaza mucho más allá entre el aluminio y el selenio, y en lo que es grupo, el aluminio está más arriba. Pero ¿qué pasa? Yo tengo dos lugares más del selenio en donde se desplazan más hacia la derecha. Entonces eso quiere decir que este va a tener mayor electronegatividad, después el aluminio y después el potasio. ¿Sí? De igual manera, repito, van a tener la tabla periódica que yo les voy a subir en el formato PDF, entonces por ahí también es un poco más práctico lo que es encontrar los valores de electronegatividad y ordenarlos. Con respecto a lo que es, ¿qué faltaría acá? Bueno, acá por ejemplo estaba lo del aumento de la electronegatividad y el aumenta, digamos, en un mismo periodo de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. Exacto. Entonces, sabiendo esto, yo puedo ubicar los elementos en una especie de bosquejo de tabla periódica. Uno puede hacer un bosquejo y va viendo más o menos dónde están ubicados. O bien con la misma tabla periódica que no tiene los valores de electronegatividad. Profe, Sí. Por ejemplo, mi tabla periódica tiene la electronegatividad según Pauling. Claro, y lo tiene en la parte de atrás. Sí, en este y caso tiene como que, tiene como una mini tabla periódica que te da solamente los valores de electronegatividad. Claro, pero yo estoy viendo, por ejemplo, que difiere a la tablita que usted puso porque es otro el que hace la valoración. Sí, puede llegar a variar, pero no tanto, digamos, los valores. Sí, es lo que yo les mencionaba también con el número másico, con la masa atómica. Puede variar, pero no exorbitantemente de 5 valores más. Supongamos que en vez de 1.7 te puede decir 1,77 o 1,8, pero más de eso no puede variar. No es que va a haber mucha diferencia de números, de que acá a ustedes en vez de 1,70 le aparezca 2,30 es muchísimo y no va a existir eso. Ok. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nos tendríamos que guiar por la lógica de ver de qué lado disminuye, de qué lado aumenta, para no cometer el error quizás por ahí. Exactamente, teniendo en cuenta esto, digamos, ¿qué es lo que hacen sí a las propiedades periódicas? Porque uno ve y la tabla periódica está organizada en función del número atómico, pero también está organizada en función de grupos y periodos, y esos grupos y periodos están organizados en función de los orbitales que tienen, en función de los electrones más externos, están ubicados en función de propiedades periódicas, y todo está en la tabla periódica, todo. No hay manera de que ustedes no puedan guiarse a través de la tabla periódica, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, electronegatividad, radio atómico y demás, lo único que tienen que saber es cómo varía en un mismo periodo. Es así, entonces yo me ubico, por ejemplo, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, veo esa comparación en un mismo periodo y también en un mismo grupo. Entonces, si a mí me dan un elemento de acá, un elemento de acá y un elemento de este otro, primero identifico cómo varía en el periodo, quién está más abajo, quién está más arriba, evalúo en el grupo quién está más abajo, quién está más arriba, quién está más hacia la izquierda, quién está más hacia la derecha, ¿sí? Acá hay otra tabla, por ejemplo, de lo que es el radio atómico.
Y fíjense que en esta tabla del radio atómico se ve, por ejemplo, que cómo aumenta, en este caso, va a aumentar de arriba hacia abajo en un mismo grupo. Uno va viendo que el tamaño del radio atómico va aumentando. Y además también vemos que aumenta, si solamente consideramos el aumento, aumenta hacia allá, digamos, hacia la izquierda. ¿Sí? Lo único que yo tengo que saber en propiedades periódicas es cómo aumenta o cómo disminuye cualquiera de las dos opciones en un grupo o en un periodo. Cómo aumenta o cómo disminuye en un grupo o en un periodo, entonces de esa manera yo no puedo perderme. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están estudiando, se arman un apunte en el que diga, por ejemplo, radio atómico en un mismo grupo aumenta de izquierda a derecha. ¿Sí? En un mismo periodo hace tal y tal cosa. ¿Sí? En un mismo grupo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, independientemente de la propiedad que sea, ustedes ponen eso, se arman el apunte, entonces no hay manera de que ustedes puedan llegar a perderse. Toda esta información que yo les estoy diciendo está en el apunte. Está en el apunte, es más, tienen gráficos en donde les explica, digamos, y le ponen con flechas de dónde a dónde varía esa propiedad periódica. Profe, una pregunta. El Power que Sí. usted está presentando no está en la plataforma, ¿no? No. Lo que podría Y el hacer tema es, de la- no sé qué decís Fabiana, se lo subo. Sería lo ideal. Porque Si les claro, sirve de algo, y sí. sí, Si les La sirve, verdad que no hay sí. problema. Sí, Lo sirve, viene. sirve. Bueno, sí, todo lo que les sirva, no hay Bien. problema, Otra cosa digamos. les pregunto, el tema de la electropositividad. Eso está relacionado con la electronegatividad. Electronegatividad. Es el valor contrario a la electronegatividad. Claro, porque Así eso está como- en el módulo. Bien, así como, por ejemplo, si la electronegatividad aumenta de acá hacia allá, la electropositividad es el valor inverso. O sea, de un lado tenés lo más electronegativo y del otro lado vas a tener lo más electropositivo. O lo que es lo mismo, los menos electronegativos. Exacto. ¿Sí? Es como el opuesto de la electronegatividad. Si yo me ubico en un mismo periodo de izquierda hacia derecha, aumenta la electronegatividad, quiere decir que, por ejemplo, el litio, si yo me ubico acá, el litio tiene un valor de electronegatividad menor que el del neón. Pero si yo me ubico en valores de electropositividad, el neón tiene un valor menor de electropositividad que el litio. Claro, es lo contrario. Es lo Es lo contrario. contrario. Así Exactamente. nada más que eso. Bien, ¿qué otras consultas quedaron A ver. con respecto a los enlaces? Sí, Que no la sé parte si... de los enlaces. Ajá. que Bueno, voy a dejar eso, de ¿no? presentar este. Voy a dejar de presentar este. Con respecto a esta temática, porque salgo de la presentación y vamos a ir a un Paint, que es la mejor manera de explicarles esta temática, porque otra manera en lo que es la virtualidad no se encuentra. Entonces, lo que sí van a ver que es un poco desprolijo, pero es la mejor manera. Profe, Sí. buenas. Hago una consulta con respecto a la tabla periódica. Lo que respecta al tema de clasificaciones, como tenemos metales alcalinos indicados en celeste, los metales que están indicados en verde, ¿qué clasificación tendrían? Va a depender de la tabla periódica que tengas. No te tiene que dar, en alguna parte de la tabla periódica te tiene que dar como una referencia, que te diga, por ejemplo, bueno, esto hace referencia a tal metal. Lo veo que encuadra que dice que son elementos de transición. Tengo la misma tabla que usted presentó en el PowerPoint, por eso le pregunto. Bien. Sí, cuando elementos ponen, por ejemplo, que es un metal de transición, tal cual figura ahí, porque no es que tiene otra característica.
Después van a encontrar que los elementos de Bien. transición interna, que son los que están abajo de todas las dos filas, digamos esas, Que que están los van a encontrar separaditas. como, exactamente, como lantánidos o Lantánidos o lantanos. actínidos. Y actínidos. Puede ser también. Y la otra, para los elementos, sí. Otra pregunta, para los elementos, por ejemplo, como el carbono, a eso le ponemos no metales nomás, porque no están incluidos dentro de los halógenos. Claro, sí. Igual, fíjense Carbono, que en fósforo. el módulo 5, para esos, por ejemplo, de los que están en el grupo del nitrógeno, del carbono, del oxígeno, le dan nombres particulares. El del nitrógeno, nitrogenoides y así. Nitrogenoides. Ustedes se ubican en el módulo 5, tienen como una parte en la que les menciona esa parte específica, que también entró eso en el cuestionario y hay varias personas, digamos, que tampoco lo supieron hacer, pero eso está, digamos, todos los cuestionarios están directamente sacados de la teoría, la parte escrita, pero uno no puede hacer un cuestionario que tenga literal lo que, para que ustedes solamente Claro, entren, miren textual, cuál es, si es digamos. verdadero o falso, y no tiene sentido, porque ¿dónde está el aprendizaje? ¿Sí? Más que nada por eso. No sé si está la persona que mencionó que habíamos hablado de fuerzas de Van der Waals. Bien, eso estaba en el recuperatorio, pero no preguntamos sobre fuerzas de Van der Waals. La pregunta decía, los tipos de enlaces que pueden darse entre átomos pueden ser. ¿Sí? Entonces, si uno ve la teoría, ¿qué tipos de enlace mencionaba en la teoría? ¿Sí? Si en ningún momento en la teoría se mencionó fuerzas de Van der Waals, yo no voy a decir, bueno, me están dando fuerzas de Van der Waals cuando en ningún momento se le preguntó qué es la fuerza de Van der Waals. ¿Sí? Era una pregunta que decía los tipos de Identificar el enlaces tipo que de pueden enlace. darse entre dos átomos. Pues, exactamente. ¿Sí? Y entre las opciones estaban eso, pero pura y exclusivamente para Claro, que ustedes yo era el que razonen. pregunté Y eso. ustedes- Yo era el que pregunté eso. Y la pregunta Bien, está. decía, ¿qué tipo de enlaces existen? No. Los Y tipos según de lo que yo, enlaces que y las según estoy lo que yo había leyendo. investigado, sí existen el doble de hidrógeno y ese. Bueno, pero esas son interacciones, no son enlaces. Y además, por ejemplo, si yo no les puse, por ejemplo, en el sentido de si yo no puse eso en la teoría que ustedes están leyendo, no les voy a tomar algo así. Entonces, si no está en la teoría en la que les menciona, hay una parte inicial en el tema 6 que dice los tipos de uniones químicas que existen y ahí menciona uniones covalentes, uniones iónicas y uniones metálicas. Y dentro de las covalentes tienen el polar y el no polar y no en ningún momento se menciona fuerzas o interacciones de Van der Waals. ¿Sí? Que no es lo mismo que enlaces, son interacciones. Enlaces van a tener iónico, covalente y metálico. Y dentro del covalente van a tener el polar y el no polar. Entonces, fíjate que decía, los tipos de enlaces que pueden darse entre dos átomos pueden ser. Y aclara, que es lo que decía Fabiana también, que en la medida de lo posible uno siempre les aclara que tienen que, digamos, que le damos muchísimas pistas. Si es una pregunta en la que ustedes tienen que poner una sola palabra, dos palabras, acentuación o demás. Y en este caso decía seleccione una o más de una. Y las opciones decía iónico, covalente, metálico y por fuerzas de Van der Waals, metálico, iónico, valente. Entonces, si ya le está diciendo seleccione una o más de uno, ¿sí? Entonces, ya les estoy dando, porque si no les voy a poner solamente seleccionen una. Entonces, si uno le hace la aclaración, sepan identificar esas aclaraciones. Y que obviamente dentro de las que tienen que seleccionar va a haber otras que nos corresponden, como el de las fuerzas de Van der Waals, digamos, porque no es Claro un tipo de enlace. Que es una temática que no la vimos, entonces no es que nosotros estamos evaluando eso, ¿sí? Hay un concepto erróneo ahí. Bien, vamos con respecto a lo que estábamos, digamos, hablando de enlace. Había una consulta que decía cómo yo me doy cuenta que es lo que generalmente se le dio en el cuestionario del tema 5 y 6, que es la identificación de enlaces. Solamente identificación de enlaces se les había dado. En la teoría se les menciona 3 enlaces: enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlace metálico. El enlace metálico es un enlace que se da solamente entre metales.
entre metales del mismo tipo. Del mismo. Entonces, por ejemplo, si yo les puse, que es lo que estaba en el cuestionario, por ejemplo, si yo les pongo solamente hierro, y les pregunto qué tipo de enlace puede formar, es obviamente que va a tener solamente enlace metálico, porque va a ser hierro con hierro, con hierro, con hierro, con hierro, y van formando como si fuesen especie de cadenas. Solamente son asociaciones de metal, del mismo metal, átomos del mismo metal. Entonces, también hay que saber interpretar y leer, digamos, a conciencia, no solamente leer para ver dónde están las cuestiones. Entonces, si yo entro a resolver el cuestionario, puedo ver y salir y ver dónde está la respuesta. No, uno tiene que saber leer a conciencia e interpretar. Entonces, enlace metálico, si yo les pongo hierro, por ejemplo, o galio, o cualquier otro metal, que sea metal, ¿sí? En este caso, van a tener enlaces metálicos. Y es más, en la teoría también les mencionan varios ejemplos y les muestran cómo se van dando las asociaciones entre esos átomos del mismo metal. Con lo que respecta a enlace iónico y enlace covalente, es un poco más difícil en lo que es la identificación. ¿En qué sentido? Si yo tengo enlace iónico, lo único que me tengo que fijar es que el enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Eso es esencial. Entonces, si yo les pongo, supongamos, el hierro con lo que es el cloro y les digo, ¿qué tipo de enlace se puede formar? El hierro va a ser un metal y el cloro va a ser un no metal. Entonces, automáticamente yo no tengo que ver fórmulas, yo no tengo que ver cómo se llama el compuesto, yo no tengo que hacer la fórmula de puntos de Lewis, no tengo que saber si es polar, no polar, nada. Solamente tengo que saber que si los elementos que los forman son metales o no metales. Si están formados por un metal y un no metal, es un enlace iónico. Es simple la respuesta. Y eso, por ejemplo, se les había dado en el cuestionario. Entonces, por ahí también la cuestión del tiempo, y esta cuestión es solamente buscar el elemento, ver si es metal o no metal, y indicar si es iónico o no. Cuando yo voy a un enlace covalente, el enlace covalente se da entre no metales. Pueden ser 2, pueden ser 3, pero siempre van a ser no metales. Todos van a ser no metales. Y en el caso, supongamos que yo tenga que fue un ejemplo que se les dio, que fue el hidrógeno con el cloro. ¿Sí? Sepan disculpar la prolijidad porque es la única manera, digamos, de ir escribiendo y que se vea. El hidrógeno con el cloro. El hidrógeno, por más que esté ubicado entre los metales, es considerado no metal. Eso se lo habla en el tema 5. ¿Sí? Si uno hace lectura, se menciona que el hidrógeno, por más que esté ubicado entre los metales, es considerado no metal. Entonces, hidrógeno no metal, cloro no metal, es un enlace covalente. Es simple la identificación. Yo no quiero que ustedes ustedes no tienen que entrar y buscar cómo se llama el compuesto, no tienen que ver los la números atómicos densidad del compuesto, electrónica, no tienen que ver. nada, solamente tienen que ver si es metal o no metal, si es y entonces ven, si tengo metal con no metal, iónico, no metal con no metal, covalente. Así de simple. Solamente esa cuestión. Y, por ejemplo, si yo tengo lo que es el galio, lo que voy a tener es, por ejemplo, un enlace metálico. Si yo pongo el galio, solamente es enlace metálico. Entonces, O, por ejemplo, el hierro y demás que son metales, van a tener enlaces metálicos. entonces los metálicos son solamente metales iguales. O sea, no pueden ser dos metales diferentes. No. Por ejemplo, el galio con el hierro. No. En ese se puede dar lo de las aleaciones, pero eso nosotros no incursionamos en eso. Entonces, fíjense que es sencillo lo que tienen que identificar. Y después, cuando vayan al iónico, tiene que ser metal y no metal. Cuando vayan al covalente, metal y no metal. Y cuando vayan al... Exactamente, covalente, no metal. Si yo, que fue también el caso que puse, que es el hidrógeno, y después tenía un 2 abajo, o también puede aparecer el oxígeno y que tenga un 2 abajo. ¿Qué sucede en ese caso? Yo estoy indicando que tengo dos hidrógenos unidos, 2 oxígenos unidos, ¿sí? 2 átomos de oxígenos unidos, 2 hidrógenos de átomos unidos. El hidrógeno es un no metal, por lo tanto voy a tener hidrógeno con hidrógeno, no metal con no metal, covalente. Covalente. Sí, no metal con no metal. Oxígeno, no metal
con no metal, covalente, ¿sí? Es solamente, en enlace químico, solamente eso es lo que se le solicitó, ya sea en el cuestionario, y es lo que se va a evaluar después también, solamente identificación de enlaces. Uno no le está pidiendo que pongan el nombre, que sepan otra cuestión más allá de lo que tienen que identificar y además de lo que está en la teoría, porque en la teoría les dice pura y exclusivamente eso. También en el cuestionario se les ponía el hecho de que cuando se combinan un metal con un no metal para poder dar un enlace iónico, había un elemento que era de menor electronegatividad, que era el metal, con uno de mayor electronegatividad, que era el no metal. También estaba dentro del cuestionario y eso fue sacado literalmente, textualmente de la teoría. Y tampoco Profesora, pudieron resolverlo, ¿sí? disculpe, consulto, y en el caso de enlaces covalentes que dicen polares, no polares, en ese caso podría refrescar Ahí un vamos, poco la sí, historia. ahí vamos para eso. Con respecto a esto, ¿ya no habría dudas? No se entendió. A mí lo único que me ocasionó dudas fue en el tema del hidrógeno, porque en el material decía muchas veces es considerado no metal. Claro, esto Entonces, tómenlo decía, como generalmente. Ah, ¿sí? Bien, perfecto, porque ahí yo decía en qué condición entonces sí es metal y ahí me surgió la duda. Está bien. Bien, considérenlo como no metal nada más, ¿sí? Ok, Porque perfecto. hay raras ocasiones que no se les da, en los que el hidrógeno, digamos, ocupa otra posición, pero siempre es no metal. Bien, con respecto al enlace polar y no polar, en enlace polar y no polar incluye lo que es la electronegatividad, entonces ahí se relaciona propiedades periódicas, ¿sí? Concepto de electronegatividad. La electronegatividad, si uno va al concepto, es como la capacidad de un elemento que tiene de atraer hacia él todos los electrones. Entonces, yo le voy a explicar, pero uno no le pide esta cuestión. Pero, por ejemplo, si yo tengo hidrógeno y yo después voy a tener el cloro, que es uno de los enlaces que se dan. Yo le pongo el hidrógeno con el cloro. ¿Por qué les pongo separado? Porque la cuestión es la siguiente. Cuando se produce un enlace covalente es una interacción de electrones de los elementos. Entonces, esos puntos van a simularse los electrones de los elementos. Cuando se unen esos elementos entre sí, como es un enlace covalente, yo hablo de una compartición de electrones, perdón. Entonces, esto vendría a ser la representación del enlace, que a ustedes no se les pide, solamente es a efectos de explicarle cómo es un enlace covalente, en este caso polar. ¿Qué es lo que se hace acá? Se relaciona, en este caso, las electronegatividades. Si uno va a la tabla periódica y busca la electronegatividad del hidrógeno, me va a decir que es 2,1. 2,1. ¿Sí? Voy poniendo acá. Y después, si vamos a la tabla periódica y buscamos la electronegatividad del cloro, me va a decir que es 3,0, lo que es lo mismo 3, ¿sí? Entonces, yo pongo los valores de electronegatividad acá abajo. Bien, ¿cuándo se da un enlace covalente polar? Primero, tenemos que identificar que sea covalente, entonces tiene que estar dado entre dos no metales. Tengo hidrógeno y tengo cloro, son dos no metales, es un enlace covalente. Después, tengo un enlace polar, que puede ser polar o que puede ser no polar. ¿En qué me baso? En los valores de electronegatividad. Un elemento que sea muy electronegativo, que si nosotros vemos acá, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, un elemento que sea muy electronegativo va a tener la capacidad de atraer hacia él todos los electrones de un enlace químico. Entonces, ¿qué sucede? Imaginariamente, cuando se está formando un enlace, se forma como si fuese una especie de nube electrónica. Y la del hidrógeno va a quedar chiquitita, ¿por qué? Porque la del cloro va a ser más grande, porque al tener mayor electronegatividad, ¿sí?, es como que él lleva todos los electrones del enlace. Pero esto, sí, es como de la explicación química. Pero ustedes tienen que ver los valores de electronegatividad, ¿sí? Cuando yo tengo valores de electronegatividad muy diferentes, cuando la diferencia de electronegatividad es alta, en este caso van a ver que van a tener de 0,9 una diferencia de electronegatividad, quiere decir que se va a dar un enlace covalente polar. ¿Por qué es polar? En este caso porque los electrones se encuentran
polarizados, se le dice, o apantallados en el caso de que son muy atraídos por el cloro, porque el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, entonces como que se tiende a llevar todo para aquel lado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo cuando es un enlace covalente polar o covalente no polar? Miro primero que sea covalente, tal cual dije, 2 no metales es covalente, y después me fijo en los valores de electronegatividad. Cuando me fijo en los valores de electronegatividad veo que la diferencia sea alta. Si la diferencia de electronegatividad es alta, va a existir un enlace covalente polar. Cuando la diferencia de electronegatividad no es alta, pero hay mínima de decimales, por así decirlo, tan pequeña de 0,1 decimal, en ese caso el enlace covalente va a ser apolar, o lo que es lo mismo, no polar. Lo mismo sucede cuando yo estoy considerando elementos, los mismos elementos. Supongamos que yo tenga acá otro hidrógeno, ¿sí? Que esté enlazado lo que es otro hidrógeno. Al tener otro hidrógeno acá, ¿qué va a pasar? Ambos van a tener la misma electronegatividad. Al tener la misma electronegatividad, va a suceder que los electrones que están en el enlace no van a sentirse más atraídos hacia uno hacia el otro. Entonces, este va a ser un enlace covalente no polar, o lo que es lo mismo, apolar. También tienen otro ejemplo que es con el carbono. Acá tienen con el carbono y menciona que es un enlace covalente, no polar. ¿Por qué? Porque si van a la tabla periódica nuevamente y averiguan lo que es la configuración, la electronegatividad, perdón, de lo que es el carbono, van a ver que es 2,5. Entonces tienen una diferencia de 0,4 decimales. Entonces no es muy elevada la diferencia, entonces no es que los electrones van a sentirse mayormente atraídos por uno o por el otro, ¿sí? Te De igual consulto, manera, sí, tenés por aclaro ejemplo una cosa. hasta un cierto valor, hasta que se considera, porque hoy estamos hablando de una diferencia de 9, ahora estamos hablando de una diferencia de Sí, solamente 5, no sé si hay hasta un pero número, digamos. 0,4. acá sería 0,4, sí, 0,4. 0,4, ahí Creo está. que ese es el valor, si no me equivoco, si mal no recuerdo, es el valor que está en Sí, tienen que teoría, ¿puede considerar ser? que la diferencia de electronegatividad menor a 0,4, cuando ustedes identifican los valores de electronegatividad y hacen la diferencia, le da menor a 0,4, entonces se considera un enlace apolar. Si está entre Perfecto. 0,4 y 1,7, se considera un enlace polar. Sí, Y si es mayor a 0,4, pasa a ser iónico. claro. El límite Lo único que sería ustedes 0,4. tienen que hacer es, lo único que tienen que hacer es identificar, por ejemplo, que Primero el sea tipo de covalente, enlace. porque también, claro, porque también puede ser que nosotros pongamos una trampa y digamos, qué sé yo, tal compuesto es considerado un enlace covalente polar y que ustedes pongan verdadero o falso. Y por ahí ustedes van directamente a la diferencia de electronegatividad y ven que la electronegatividad les da la diferencia, pero no se fijan primero que sea covalente. Entonces, primero, paso a paso, se fijan que sea covalente, es decir, que esté formado por 2 no metales, después se fijan la diferencia de electronegatividad, y si la diferencia de electronegatividad le da menor o igual a 0,4, digamos de ahí hacia abajo, va a ser apolar o no Apolar. polar. Exacto. Y después, si es mayor a eso, sí ya empiezo a considerar que es polar. ¿Se entiende eso? Profe, entonces consideramos 0,4 para abajo para apolares, porque en el video Bien. decía solamente diferencia de 0. Sí, quieren eso de Menor o igual a 0,4. menos. Exactamente, porque ese valor creo que es el que está aclarado en la teoría, si mal no recuerdo. Sí. Sí, pero en el video difiere, profe. En el video dice puede que solamente ser. 0. Bien, Eso- puede ser que haya ese tipo de confusión, pero sí, consideren eso porque eso es lo O sea, que vamos justamente a estaba por considerar. preguntar el caso del carbono y hidrógeno porque con los valores que yo tengo en mi tabla me da diferencia de 0,35. Ah, bien, genial. Bien. Está. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra consulta que no haya sido abordada de la gente que está presente? Profe, en el caso de la dativa, creo que se llamaba, eso Bien. El enlace coordinado se va a pedir, ¿cómo se covalente, calcula? no. Yo creo que solamente si ingresa va a ser el concepto, pero no. Ah, genial. No, ¿Y con no, el no. doble tampoco?
Solamente, lo que es enlace químico, solamente identificación, así como lo vimos recién, cuándo es covalente, cuándo es iónico, cuándo es metálico, cuándo es polar, cuándo es no polar. Nosotros le vamos a dar un compuesto y ustedes van a tener que saber si ese compuesto se forma, va a ser iónico, covalente o no. Porque si no, les tendríamos que dar el compuesto, que hagan ustedes la representación y que hagan ustedes la parte de enlace, si es dativo, si es simple, si es doble, si es triple, o sea, vamos a otro lado. Sí. Más que nada, genial, gracias, profe. En identificar, perfecto. Hasta ahí creo que está todo lo que más o menos, está todo redondeado, las dudas que habían cargado en el Drive. Si surgió alguna duda más, lo pueden hacer ahora, chicos, si no, quedaríamos, digamos. Profe, en cuanto a configuración electrónica, ya no recuerdo si aparecía, ¿solamente concepto aparecería en ese caso? Sí. Ah, bueno, genial. Sí, no sé si cargaste algo de eso, Dai, vos. No, configuración electrónica no. No. Está bien entonces. Muchas gracias, profe. Creo que en los temas que están no está configuración electrónica. No, creo que yo lo aprendí porque mi tabla me aparecía así, entonces lo busqué, pero para preguntar. Configuración electrónica nos estaría evaluando. Bien, de los presentes, ¿hay alguna consulta más o damos por finalizada lo que es la clase de consulta? Última consulta media rápida. Por ejemplo, en un enlace polar, vamos a ver un enlace no polar, por ejemplo, que una diferencia haya de 0,47, por ejemplo, y encima varían en algunas tablas y otras. Bueno, en ese caso lo redondearía. Lo redondeo siempre pasando del 5 para arriba y del 5 para abajo sería. Exacto, siempre se aplica la regla básica de redondeo, la que les enseñaron en la escuela. No entiendo. Y la diferencia entre tabla y tabla, ¿no nos jugaría una mala pasada? Se les va a subir la tabla para unificar ahora, para que todos tengan la misma tabla, se les va a subir en el aula. Justo eso estaba por preguntar, disculpe, si ustedes tendrían algún modelo de tabla para que todos tengamos la misma. Sí, se les va a dejar en el aula el archivo, pero como dijimos hoy, para que lo impriman y manejen la misma tabla, digamos. ¿Y la editorial? Gracias. Y el nombre de la editorial. Sí, porque de última si van a una librería pueden pedir esa editorial. Comprar. Claro. Respecto a las notas, por ejemplo, en un cuestionario yo saqué 5,97 y entre paréntesis me redondea al 60%, pero cuando voy a calificaciones me aparece como 57% nomás. Pero se considera aprobado porque si aplicamos el redondeo, o sea, el sistema mismo ya te pone 60% porque es mínima la diferencia. Ahora si sacabas 55, por ejemplo, no te va a tomar, no te va a redondear directamente. Yo creo que esa consulta, no sé si fue la misma, pero me la hicieron y el sistema automáticamente te pone entre paréntesis 60%. Sí, nada más que me quedó dudas con el tema de cuando me voy a calificaciones, no es que no está redondeado como 60, parece como 57% nomás. Y tendríamos que ver el caso de ella porque por ahí digamos no fue 59, algo y quizás fue 57, sí, no me acuerdo cuál, decime tu nombre, pero había un caso que ya me lo redondeaba automáticamente el sistema. Yo fui Bernadette Georgine. ¿Cómo? Sí, si escribió en el foro es la misma. Sí. Bien. Sí, solamente me quedó la duda de cuando me iba a la parte de calificaciones, eran 57. ¿No? Me fijo, pero el sistema te lo modificaba automáticamente. Georgina, ¿cómo era tu apellido? Disculpa, no te escuché. Bernadette. Bueno, ahora reviso por las dudas, pero sí, ya estaba visto ese caso. ¿Está, chicos? Listo. Sí, profe, muchísimas gracias. Muy claras las explicaciones. Comparto lo que dijo la compañera.
Cualquier cuestión igual vamos a estar avisando en el aula y como habíamos mencionado al inicio de la clase, Fabiana va a cargar lo que es el Drive, entonces por cada tema se van a ir poniendo las cuestiones y también hagan saber en el foro, si hay cuestiones que no quedan claras, hagan saber en el foro, entonces de esa manera uno está informado de cuáles son los temas que, por ejemplo, más... que no se entienden, ¿sí? Claro, exactamente, entonces por ahí se puede plantear una reunión de este tipo, que no sea de consulta, digamos, sino que sea para aclarar los temas, pero tiene que ser un tema redundante en el que tengan dudas, porque por ahí hay temas que son fáciles y que no requieren de esto, pero hay, por ejemplo, foros en cada uno de los temas que ni siquiera fueron utilizados, no hay ni siquiera ninguna entrada, entonces, y después, por ejemplo, hay muchísimas dudas. También tienen lo que es la mensajería interna de la plataforma, tienen lo que es los correos para comunicarse, entonces traten de también comunicar esas cuestiones, porque nosotros no podemos adivinar que están sucediendo, digamos, esas cosas. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, estamos entonces, damos por finalizada esta clase y bueno, estamos en contacto y ya saben, de aquí en más buscaremos la forma de estar más en contacto, sobre todo porque tenían demasiadas dudas, digamos. Bueno, muchas chicos. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Luego. Bien, gracias. Nos vemos pronto. Genial, profe, hasta luego. Nos vemos.